Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a un capítulo fuera de programación en la que queremos compartirles una conversación que desarrollamos con el amigo de esta casa, Federico Díaz Granados, el pasado 2 de abril en la Embajada de España. Se trató de una tertulia literaria organizada por la tertulia de Gloria Luz Gutiérrez junto con la Embajada y Paredro Podcast, que estuvo también apoyando y apoya al sacar estos contenidos para que todos los podamos escuchar, en la que estuvimos hablando con Federico acerca de la importancia de los premios Cervantes, por qué leerlos, qué representan, cuáles son sus importancias, e intentando siempre contestar a esa pregunta que le dio título a toda la conversación: ¿por qué leer el premio Cervantes? Así que los dejo con esta conversación, siempre invitándolos a que nos acerquemos a este premio en lengua castellana tan importante y por supuesto agradeciéndole a la tertulia de Gloria Luz y a la Embajada de España por habernos invitado. Bienvenidos. Buenas noches para todos, para todas. Como siempre es muy grato estar en esta casa, querido embajador Joaquín, amigo de la tertulia, amigo de la cultura colombiana, china, que siempre también nos acoge en este espacio con tanto afecto. Y Alberto, que también recién llegó a Bogotá a asumir las funciones de consejero cultural, pues se entusiasmó de entrada con este proyecto, pues que como bien lo menciona Gloria Luz, pues es un proyecto de 23 años, pues de hecho 24, porque empezó con el siglo, empezó con este milenio, y pues yo debo recordar a María Mercedes Carranza, que fue de alguna manera la culpable de todo esto, cuando un día me llamó a mi casa y me dijo en su tono un poco recio, pero que escondía una infinita ternura y una infinita fragilidad, me dice: joven, quiero que venga a la Casa Silva inmediatamente. Uno no le podía decir que no, sino que tenía que llegar inmediatamente a la Casa Silva, y me dice: mi amiga Gloria Luz Gutiérrez va a empezar una tertulia con unos amigos en la sala de su casa, y usted tiene que llegar a esta dirección para hablar de José Asunción Silva. Y pues miren cómo son las cosas de la vida. Hoy voy a hablar con Camilo, uno de los grandes conocedores de Silva. Una de las cosas que nos une es ese amor por José Asunción Silva. Creo que nos hicimos amigos hablando de José Asunción Silva dentro de los muros del Instituto Cario Cuervo, cuando estábamos empeñados en hacer ese Festival de la Palabra ya hace algunos años. Y entonces yo llego a una sala de una casa, de un apartamento, con muy pocas personas, éramos unas 15 personas, no éramos más, y pues yo hablé de José Asunción Silva, y pues de ese día empezó este matrimonio con Gloria Luz de 24 años, y donde hemos trasegado, donde hemos hablado de tantos temas, pero donde yo creo que lo más importante es que hemos logrado darle un espacio y propiciar una conversación alrededor de la literatura, alrededor de los libros, y que de alguna manera eso nosotros somos conscientes que nos ha permitido formar entre los amigos una conversación, una ciudadanía mucho más democrática, una ciudadanía mucho más informada alrededor de estos tantos temas. Y eso ha sido una cosa muy bella que nos ha unido a lo largo de estos años, querida Gloria Luz. Pero tengo que recordar una cosa: la tertulia pues se hace puntualmente el primer martes de cada mes, allá en ese mismo apartamento donde alrededor de esas 15 personas hablé de José Asunción Silva, y que hoy en día pues convoca muchísima gente, como bien muchos de los amigos que están acá lo saben. Y pues hemos salido pocas veces de ese apartamento en fechas muy especiales, cuando hemos celebrado a los premios Nobel en la Embajada de Suecia, cuando hemos entregado el Premio Nacional de Poesía a Ópera Prima, que siempre lo hacemos en la Feria del Libro, cuando hemos celebrado algunos aniversarios en la Biblioteca del Gimnasio Moderno o en la Biblioteca Carlos Lleras Restrepo, entre otras. Pero es la primera vez en los 24 años que en la cita puntual del primer martes de cada mes salimos de la casa.
salimos de esa casa y qué alegría porque nos sentimos en casa acá en la Embajada de España. Así que muchas gracias, Joaquín, de verdad por eso. Y bueno, qué alegría además la oportunidad siempre de conversar con un amigo. O sea, cuando uno lo invitan a conversar con un amigo de un tema que además a uno le apasiona, pues no es que lo pongan a trabajar a uno, nosotros aquí podemos quedarnos hablando hoy hasta las 10, 11 de la noche. Hace poquito tuvimos una conversación sobre el boom latinoamericano, otro tema que nos ocupa y además comparto con Camilo ese afán por difundir, por promover la lectura y los libros a través de los espacios en donde tenemos posibilidad de tener alguna influencia, de tener alguna posibilidad de trabajar alrededor de eso. Y ha sido así como nos conocimos, como les dije, en el Cayo Cuervo hace muchos años. Luego seguí con mucho juicio su paso por la Fundación Gratitud, donde también hizo un trabajo en pro de la cultura y en pro de la difusión de la música, de llevarla a distintas regiones, en fin. Y ahora, desde Paredro, como no solamente está divulgando a los autores más jóvenes, sino está rescatando algunos de los clásicos. Estábamos hablando precisamente ahorita de cómo un autor colombiano como Philip Potvin, que fue un autor que leímos con mucho entusiasmo algunos en la década de los 90, pues está olvidado y resulta que Camilo lo rescata en Paredro y le da, digamos, un nuevo aire a esa novela Metatron, que fue como esas novelas metaficcionales tan importantes para todos. Pero hoy vamos a hablar del Premio Cervantes, hoy vamos a hablar de la importancia del Premio Cervantes en el contexto de esta inmensa patria del español. Muchos consideran el Premio Cervantes como el Premio Nobel en español para la ley, para los autores y autoras de lengua española, así como está el Goncourt, como están tantos otros, el Premio Luis de Camoens en la lengua portuguesa, en fin, como el Cervantes exalta precisamente a todos esos autores y autoras de ambas orillas del Atlántico. Y precisamente, Camilo, empecemos por esa donde dejamos nuestra última conversación, que fue el boom latinoamericano, Casa de las Américas, un poco esos años 60 tan convulsionados, tan que yo siento que fueron tan agitados, no solamente en lo político, sino en lo cultural. La Revolución Cubana trae la fundación de esta institución cultural todavía vigente, con grandes dificultades, pero aún vigente, que es Casa de las Américas, que instaura el premio Casa de las Américas en 1960 y del cual en todos los géneros literarios, ensayo, teatro, cuento, poesía, literatura infantil, en fin, convoca no solamente a los grandes autores de ese momento, muchos de esos los que van a ser los animadores del boom, alrededor de toda la discusión política y cultural que se daba en casa, sino que además los ganadores tuvieron en el premio Casa pues una plataforma de salida y una cosa continental muy importante. Empecemos por ahí, que fue donde dejamos esa última conversación. Exacto, Fede. Bueno, ¿me están oyendo? Sí, bueno. Sí. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. En verdad honrado que si esta es la primera vez que salen y están acá, pues qué lujo estar aquí la primera vez, ¿no? Empezando por ahí. También quiero decir, mi hijo Pedro nació en España, nació en San Vicente de Castellet, a la orilla del Montserrat. Yo estuve 10 años, me doctoré en Barcelona, además con una beca. Entonces todos mis profesores son españoles, por lo que siento un gran cariño y en verdad un gusto muy grande de estar hablando sobre todo de este tema acá, Fede, que ya arrancas con la Casa de las Américas y solamente decir una cosita muy pequeña antes de tomarlo. Yo creo que la oportunidad de poder venir aquí a hablar del Premio Cervantes, que empecemos de una vez aclarando, no tiene nada que ver con el Instituto Cervantes, porque creo que lo importante es que empecemos a aclarar las cosas y podamos saber cuál es su importancia y el punto de partida de Casa de las Américas es fundamental. Pero quisiera decir una cosita antes, Fede, de cogerte la cuerda, y es lo siguiente. Todos sabemos que desde el 2016, un poquito después con los levantamientos populares, hubo una serie de gestos como las estatuas de los conquistadores que fueron derribadas por la cultura Misak.
una cantidad de cosas que se ha hablado y se han empeñado en hablar de todo lo que nos diferenciamos, ¿cierto? Hablar del premio Cervantes es volver a todo lo que nos une. Y yo creo que es muy importante en medio de las declaraciones de diferencias, nunca perder de vista cuáles son los canales que nos reconocen y que nos identifican, porque por fortuna compartimos desde Colombia y en España y en países latinoamericanos una relación con la lengua. Y esa relación que tenemos con la lengua es la que nos permite tener relaciones culturales entre los países. Entonces quiero arrancar por ahí porque será algo a lo que vamos a volver. Cuando apareció la idea con Gloria Luz, que nos pusimos a pensar, con Alberto por supuesto, de este premio Cervantes, volvió un poco algo que ya hablábamos hace poco sobre el premio Nobel. Había un comentario que es el típico, que creo que a todos les pasa y recordarán: cuando se falla el premio Nobel, siempre alguien lo llama y le dice, sí, supo, se ganó el premio Nobel tal persona, y uno dice, uy, qué bueno, ¿quién es que es? Uno nunca tiene ni idea quién se ganó el premio Nobel, ¿cierto? Son muy pocos. Algo parecido pasa, las preguntas inmediatas, cuando uno escucha quién ganó el premio Cervantes. Siempre es, qué chévere, pero ¿qué es lo que es el premio Cervantes? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Y qué es lo que trae? Porque hay que pensar que siempre detrás de cada concurso hay unos criterios de selección que le apuestan a algo. Nunca un premio se da porque sí, un premio se da porque sigue una serie de postulados, y los postulados de este premio en particular son muy importantes porque son los que permiten reconocer la diferencia, la divergencia del español, y saber algo muy importante, y es que nadie es dueño de la lengua. La lengua es dueña de sí misma, y eso lo reconoce este concurso. Aterrizo entonces ahora con lo que quedamos, Fede. En 1960 se crea el concurso de Casa de las Américas. En el 65 adquiere el nombre que tiene, y es evidente que desde el principio cumple con un propósito propagandístico, si se quiere, de lo que es la Revolución Cubana, ¿verdad? Todo lo que ocurre pasa a través de este cubil, digámoslo, felino, que es la Casa de las Américas, para poder decir qué tipo de literatura se escribe y cómo se escribe. Era el referente absoluto. Entonces decíamos con Fede ahoritica, el premio Cervantes surge en 1975. 1975, que es el mismo año en que en España se restituye la democracia. Y eso es un gesto que no es para nada casual. Y no es para nada una coincidencia que de repente se sale de un régimen, se adquiere la democracia, y lo primero que se dice es: reconozcamos la diversidad de nuestra lengua. Es decir, reconozcamos que hay otras personas fuera de este país que están aportando a lo que es el patrimonio. ¿Por qué es interesante pensar en Casa de las Américas? Porque hasta 1975 la Casa de las Américas era prácticamente el único concurso de lengua española importante a nivel internacional. Pero hay un tema chiquito importante. Yo no sé si ustedes se acuerdan de lo que fue el caso Padilla en 1971. En 1971 Eberto Padilla gana un concurso por una colección de cuentos que se llaman Fuera de Juego. A todo el jurado le parece fenomenal, a todos los lectores también, pero no le parece así a Fidel Castro, porque critica el sueño de la revolución. Por lo tanto, manda a que se le quite el premio a Padilla, y esto lo pueden haber visto ustedes en la película En Antes que Anochezca. Sale Eberto Padilla disculpándose con sus lectores por haber criticado el régimen cubano. Esto es 1971. El premio Cervantes surge 4 años después de esto. Me parece que también es un claro gesto a pensar la lengua, Fede, con todos los que estamos hablando del boom, pero también pensarla desde su naturaleza lingüística, desde sus posibilidades, más no únicamente desde un canal desde el cual se hace una lucha ideológica, una lucha política o una lucha identitaria. Interesante es, Fede, y tú lo sabes, y ahorita lo estábamos hablando, y es como se repiten estos mismos escritores que pasaron por Casa de las Américas y que luego también son ganadores en el premio Cervantes. Porque claro, ustedes piensen, la convocatoria, y ahorita vamos a ver qué es lo que busca exactamente el Cervantes. Pero la primera convocatoria se realiza en el 75, por lo que se falla por primera vez en 1976, ¿cierto? Y para ese momento, pues ya gran parte de lo que denominamos el boom latinoamericano, pues ya ha hecho bastante de las suyas.
Las grandes novelas ya han sido publicadas. Ya fue publicado Cien años de soledad, ya fue publicado La ciudad y los perros, ya fue publicado Rayuela, por supuesto. Conversación en la catedral, no sé de pronto, pero debe estar ya publicado. Y de hecho, no sé si es en el 77, tú me vas a corregir esto, García Márquez publica El otoño del patriarca. Poquito antes. O sea, coincide con esa muerte de Franco la publicación de la novela, a mí me parece emblemática, si no la más, que es la novela de Dictadores. Entonces sí hay una comunicación entre la lengua, el momento político y aquellos que están recibiendo esta atención, ¿cierto? Que son los que, por un lado, siguen trabajando sobre su obra, pero ya, luego del 71, ¿qué pasa? Es la primera vez que Vargas Llosa dice, yo no sigo con esto. De Vargas Llosa yo creo que uno puede pensar muchas cosas, ¿cierto? Y de sus últimos matrimonios y de lo que quiera. Pero a mí siempre me ha parecido que es de una sensatez y de un consecuente impresionante. Porque ¿cómo así que uno va a decir, vámonos con la libertad? Pues dice, no, es que la libertad no entra dentro de aquellos que están criticando nuestro sueño revolucionario. Apague y vámonos. Se quedan algunos de nuestros favoritos, no vamos a decir que no. Sí. Y uno le dice, Dios mío, ¿cómo pudo haber sido? Pero pues ahí está. Bueno, cuando vamos a hablar de los favoritos es que él es hijo de Cortázar, ¿sí? Prácticamente Camilo es hijo de Cortázar y yo pues me declaro gavista, leninista totalmente. Exactamente. Y soy de los que defiendo, en agosto nos vemos en todos los meses del año. Lo podemos hacer aquí también. Y lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces, claro, ya está esa revolución cubana, está el caso Padilla, una diferencia. El premio Casa de las Américas, que se convertía en ese premio que irradiaba como desde ese faro de la Antilla hacia todo el ámbito del español, era un premio por concurso. Cada autor mandaba su engargolado, fotocopias en auros, muy juicioso, mandaba su engargolado a la dirección de Casa de las Américas, Avenida de los Presidentes, tal, entre J y Cat, y ahí llegaba o entregarlo a las embajadas en cada país. El premio Cervantes nace ya como un premio de reconocimiento, como es el premio Nobel, ¿no? Ya es el reconocimiento, una obra, ya el autor no tiene que mandar el engargolado, sino las academias postulan, algunas editoriales del ámbito hispano de gran importancia. El caso, por ejemplo, de Seis Barral, que tenía un premio de novela, claro, que era el premio Biblioteca Breve, que ganaron en su momento Vargas Llosa con La ciudad de los perros, Cabrera Infante, en fin. Pero era un premio de novela, no era un premio literario, sino era un premio específico por concurso a una novela y que también irradiaba un poco como ese ámbito. Entonces ahí hay una diferencia porque el premio Cervantes se convierte en el premio de reconocimiento a una trayectoria. Entonces retomemos ese 75, retomemos como la idea de unir a la patria lingüística alrededor de un premio, un reconocimiento para un autor de cualquiera de las dos orillas que hubiese aportado desde la literatura, desde la estética, hubiese aportado a la expansión de esa lengua. Exactamente. Ahí yo creo que es importante señalar dos cosas, me parece, y vuelvo sobre una que ya decíamos. Se solía pensar, o todavía se suele caer en el error, que un país puede ser o que una cultura puede ser dueña de una lengua. Pero no hay nada más bello que una lengua porque es absolutamente indomable y la lengua se comporta como ella quiere, ¿cierto? Mi hijo ya tiene 13 años, el que nació en España, y ya tiene una cantidad de palabras que uno dice, ¿qué? Pero qué dicha que tenga la posibilidad de estar inventando palabras. Volvamos a lo que es una palabra. Una palabra es la llave maestra que nos permite comprender la realidad. Recuerden novelas como 1984 de George Orwell, donde son novelas en las que se eliminan palabras. Imagínense un mundo sin la palabra revolución, un mundo sin la palabra protesta, o un mundo sin la palabra amor. ¿Qué hacemos con ese impulso cuando la palabra es la que nos une, verdad? Entonces, volver sobre los elementos que nos unen, las palabras en ese sentido, que nos unen, en un 75, me parece que es muy importante porque se empieza a reconocer este patrimonio lingüístico que no es más que un patrimonio inmaterial. Hay una frase muy bonita, seguramente es de Borges, que ya vamos a hablar de cuando Borges se lo gana, finalmente se lo gana y compartido, exactamente,
Pobre Borges, no le dan el Nobel y se gana el Cervantes, compartió. Y me imagino que se compartió la bolsa, ¿no? Sí. No es que se haya sacado porque claro, hay que pensar una cosa también, el Cervantes, y meto aquí un pequeño paréntesis, cuando se crea en el 75 también, yo me imagino ese afán también de decir, ¿cómo hacemos para reconocer los que ya están escribiendo muy bien y no estamos al día? Un poco lo que les debe estar pasando ahorita con el reconocimiento de las mujeres, porque esa es la única deuda que tiene el premio Cervantes. Entre el 75 que se está fallando, el 76, solo se le han ganado 6 mujeres. Pues claro, no podemos pedirles que ahora solamente ganen mujeres, lo digo con todo respeto, porque entonces no sería del todo sensato, pero hay un afán por poder reconocer. Entonces a Borges lo reconocen, pero le toca compartido. Pero fíjense que entre los primeros que ganan está, por supuesto, Jorge Guillén, en 1976, pero luego el segundo a mí me llama mucho la atención, Fede, en el 77 es Alejo Carpentier. Y leer una novela de Alejo Carpentier, quien lo haya hecho, vuélvalo a hacer, y quien no lo haya hecho, hágalo por primera vez, porque se da uno cuenta de lo que es precisamente esa libertad del lenguaje, y no... Por demás, no es gratuito que sea Carpentier el primero que intenta definir qué es el realismo mágico, qué es lo real maravilloso, ¿cierto? Hay toda una empresa lingüística dentro de lo que se reconoce. Entonces, ¿qué me gusta a mí de esto? Me gusta que pensar en premios como el Cervantes, lo que nos hacen es que nos hacen tumbar imaginarios que hemos tenido frente a muchos elementos como el poder a través de la lengua conductual, es decir, solamente hay una forma de hablarla, cosas que siguen pasando. Yo no sé ustedes, a mí me pasa esto un poquito desde el Caro y Cuervo y puede sonar, pero cada vez me preocupo por corregir menos a la gente hablando. Cada vez encuentro más molesto cuando se hacen correcciones sobre la forma como la gente habla, porque creo que no que todos caigamos a hacer errores, entiéndaseme bien, una ley tiene que quedar bien escrita, eso es obvio, pero el uso de la lengua determina la libertad que cada uno tiene para poder comunicarse y la comodidad. El nadie, por ejemplo, pequeñas cosas que mucha gente diría, uy, ¿cómo habla? A mí me encanta ¿quién está Naiden? Dice, ¿pero por qué dice Naiden? No, o a mí me pasa, por ejemplo, no es por nada, pero extrañamente se burlan de mí porque yo digo usted con la D al final, que es la incomodidad fonética por excelencia, porque toca meter la lengua y usted, mientras que lo fácil es usted. Oiga, ¿usted qué dice? ¿No? Pero si empezamos a negar que la lengua cambia, pues entonces ¿a quién estamos siguiendo? Pues un texto escrito en 1780 que se funda la Real Academia, pues no, porque es que la Real Academia no puede ser dueña de una lengua que está cambiando constantemente, y gracias a ese cambio es que el mundo se vuelve distinto y se vuelve diferente. Y creo que lo has dicho muy bien, y sin duda son los escritores, los poetas, los que se encargan de modificar un poco o de traer esa lengua, agitarla en la literatura y volverla un idioma. Siempre lo hemos dicho, como la lengua de una provincia que se hablaba en lo que hoy es Italia, Dante Alighieri lo convierte en el italiano, o como el idioma de Castilla, Cervantes lo vuelve esta lengua maravillosa que todos los que estamos acá hablamos. Y ahí creo que se da una primera discusión muy interesante, un poco de eso ir y venir, que es una discusión de las carabelas que van y vienen. Entonces, el modernismo devuelve las carabelas porque es una forma de entender el español desde América, de modificarlo desde América y de influir por primera vez a España. Luego creo que con las vanguardias vuelve a pasar lo mismo, o sea, un César Vallejo que desde Perú empieza a hacer hace 100 años trilce, donde hay tartamudeos, donde hay unas inflexiones sintácticas que de alguna manera nos hacen entender el español de otra forma. Neruda con Residencia en la Tierra, Gabriela Mistral, en fin, que es una manera de volver a entender el español desde este lado. Y lo mismo con el boom, creo que es como 3 momentos: el modernismo, esas vanguardias, y el boom donde desde América hay una mirada. Y creo que con el Cervantes se da una primera discusión sobre, antes de que ya tengamos claro de que somos una sola patria lingüística, tenemos este patrimonio común, y era, bueno, el Cervantes.
lo van a entregar un año a España, a un autor español, y un año a un autor americano, pero es que en América está la gran masa del español. En este momento España sería el 8-9% de los hispanohablantes, entonces era equitativo, ¿no? Entonces los americanistas más furibundos decían, no, es que no es equitativo el premio, pero entonces empieza así, empieza un poco como se le da un año a un español, un año a un americano, con algunas excepciones, pero más o menos estaba como tácitamente ese acuerdo, que se rompió ya hace algunos años, donde ya vemos que algunos americanos han ganado seguidos y donde por supuesto los españoles también ganan, sea con algunas no sé, intermitencias, sí. Pero bueno, a lo que voy es esa discusión sobre el español y sobre el reconocimiento de esos autores que plantea el Cervantes en ese momento, y es, bueno, América. Entonces América es el realismo mágico, es lo real maravilloso, es Alejo Carpentier, pero de pronto llega un Ernesto Sábato, sí, llega Borges, pero compartido. Los poetas de la generación del 27 que quedaban vivos, quedaron algunos, quedamos en deuda con algunos de ellos. Para mí la generación del 27 es el segundo siglo de oro español. Tú lo quieres tanto como yo. Entonces, un poco cómo sentiste tú esa discusión de lo equitativo o no entre América y los autores, claro, nacidos en la península. Es que es tan difícil ser equitativo a partir de cuotas, me parece, porque es que la cuota siempre va a haber un momento en el que algo va a fallar. Entonces, si acaso aquí con el Frente Nacional y también se cayó. Es decir, cuando es uno y uno hay un momento de la coyuntura histórica que la rompe. Me parece que yo me hice la tarea, fíjense, y quise traer para compartirles 3 elementos que me parecen muy importantes del Cervantes y del cual se habla mucho, y creo que es una forma de darle un poquito el giro a esto que estamos hablando. Fíjense que el Cervantes hubo un cambio en el reglamento a partir del 2012, me parece, y también tuvo otras variaciones a partir de esto, de cuando se lo dieron a Borges compartido, que después de eso dijeron, no se puede compartir, no puede quedar desierto, y tiene que estar vivo quien lo esté ganando también, sí, para no poder ponerse al día con todos aquellos que ya no estaban. Entonces fíjense que lo primero que hace es, rinde anualmente público testimonio de admiración a la figura de un escritor que en conjunto de su obra haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico. Listo, pues entonces empecemos con la minucia. ¿Qué es contribuir a enriquecer? Porque si hablamos con el director de la Real Academia nos va a decir una forma de enriquecimiento, ¿cierto? Pero si hablamos con el director de Babelia del país nos va a hablar de otro. Y si hablamos con un librero o con un profesor de cuarto de primaria nos va a hablar de absolutamente otro. ¿Cómo transamos esas cuotas, no? Y ahí es donde me parece que es muy interesante el jurado. Fíjense cómo funciona. Primero, los 2 últimos galardonados, que me parece que es bastante evidente. Un miembro de la Real Academia Española, un miembro de las Academias de la Lengua Española de Américas y Filipinas, para el último, por ejemplo, estaba de Cuba, sí, por ejemplo. 4 personalidades del mundo académico, universitario y literario, propuestos por universidades españolas, por la Unión de Universidades y por distintos directores. Luego, faltan más. 2 representantes suplementarios, 2 representantes de suplementos culturales de diarios, es decir, no entra solamente la Real Academia, no entra lo universitario, sino que también entra lo editorial. Fíjense la cantidad de sitios desde donde se contempla que, pues que no se salga, perdón la expresión, somos académicos, con el ladrillazo absoluto, que puede haber hecho una cantidad de cosas, pero al lector promedio le parece aburrido. Entonces, ¿cómo transamos frente a eso? Entonces yo me quedo con ¿qué? Con una búsqueda muy desde todas las perspectivas de dar con eso que nos consideramos que enriquece el legado. Enriquecer el legado puede ser ¿qué? Innovar la lengua propiamente dicha,
¿cierto? Porque siempre puede haber un nivel de innovación a través del estilo. También puede ser porque retrata momentos, por ejemplo, tú hablabas ahorita, está la otra generación, la del 51, que está Goiti Solo, claro, Jaime Gil de Viedma, y todos también están reconocidos por Ana María Matute también, etcétera. Entonces se empieza a ver, entonces puede que ese no sea por sofisticación de las lenguas, pero sí es porque representa un momento determinado, exacto. Y por último, ¿quién presenta a los candidatos? Esa es otra. Las academias de la lengua española, los actores premiados de anteriores convocatorias, instituciones vinculadas a la literatura en lengua castellana y los miembros del jurado. Por lo tanto, tampoco es que todo el mundo puede ir y puede estar, sino que... Y hay un detalle que también quise traer, Fede, y tú me lo vas a entender. Fíjense que desde la orden del, no supe qué traduce SD, pero bueno, la orden SD 1068 del 2013, publicado en el Boletín Oficial del Estado en junio del 2013, ya indica ahí el premio, cómo se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.13.334b.481.18. Eso sonará una tontería. Pero si ustedes se acuerdan de nuestro premio fallido de cuento Gabriel García Márquez, que pagaba $100,000, como no se incluyó nada de esto, se cayó a los 3 años. Cuando esto queda publicado, se está diciendo, esto es sostenible y nosotros vamos a cubrir con ese gasto. Es decir, ya se designa. Y ese es un esfuerzo. ¿Eso soy yo? Sí, un poquito más lejos. Hola. Y eso ya tiene un elemento fundamental, porque no es solamente vamos a velar por el premiado, sino que vamos a velar, como todos lo sabemos, por lo que también determina su calidad. No, eso no soy yo. ¿Eso soy yo? El golpe de emoción. El golpe, pero miren, ni siquiera emocionante. El de la solapa. Ah, es el de la solapa. Bueno, entonces voy a quedarme más tranquilo. 125,000 euros de bolsa, ¿no? 125,000 euros para un escritor es mucho dinero. Digo, le permite, Fede, sí, escribir bastante, ¿no? Sí. Cada bolsa, ¿en qué consiste? Tenemos que pensarlo así. Una bolsa de un concurso literario es la platica para que pueda escribir su próxima obra sin tenerse que comprometer a hacer trabajos editoriales, traducciones, antologías, etcétera, etcétera, que todos sabemos lo que es eso. Uno se gana la vida con lo que uno se gana la vida cuando no se gana el Cervantes, como uno dice, poquito, pero es trabajo honesto. Y bueno, y fíjate que has señalado una cosa, bueno, lo de cómo se postula es muy importante, porque no se te olvide que hubo un escritor de Montería que los amigos lo postularon al Nobel y al Cervantes. Cogieron todos sus libros, armaron la trayectoria, buscaron la dirección Academia Sueca de Letras, Real Academia Española, y mandaron los paquetes, y salió en el Meridiano de Córdoba, fulano nominado al Cervantes y al Nobel. Yo insisto, el pobre señor, todos los octubres, cogiendo ese frac y mandándolo a la lavandería y diciéndole a la señora, no me ocupe el teléfono, que de pronto me llaman, le hicieron un gran daño. Entonces es importante que las postulaciones vienen de las academias, las editoriales, los suplementos, todo esto, y pues esa es una realidad. De verdad es que me los conozco. Van a hacer mi entrega, mandan y sacan postulado. Oye, ¿tú recuerdas, hablando de que esto ya hace parte de un rubro presupuestal, pues, del gobierno, que ya está amarrado y que no, independiente de quién llegue a estar al frente del gobierno, pues el premio Cervantes se entrega, a diferencia de lo que pasó con el García Márquez, que lamentablemente no se volvió a entregar, y ahí estuvimos pedaleando eso mucho tiempo, además porque venían los nominados, ¿te acuerdas? Claro. Se nominaban 5 autores, daban talleres, hacían conversatorios. Premiación en el Colón. Teatro Colón, en fin. Y es, ahí sí, la influencia del gobierno. Se habló mucho, no sé si tú recuerdas, de un premio Cervantes, no sé, Joaquín China, si ustedes se acuerdan, que al parecer tenía el guiño de Aznar en su momento, que era un escritor que era amigo de su padre, en fin, y que era tipo del PP, un personaje un poco reconocido, pero que en su momento fue muy comentado. Es que es el Cervantes de Aznar. Entonces,
un poco queda también la pregunta de esa influencia del gobierno, de lo político, como también se habla del premio Nobel. Es que este premio Nobel a Borges no se lo dieron porque aceptó una condecoración de Pinochet, a García Márquez se lo dieron en cambio porque era un hombre progresista, de izquierda, en fin, y a los suecos eso les gustaba. ¿Qué opinas de eso? Ahí lo primero que se me ocurre lo que hablábamos ahorita, que es al que no le cayó ningún premio de esos, lastimosamente es a quien yo creo que es el más grande escritor en este momento, por lo menos de la lengua española, que para mí es Javier Marías. O sea, reconociendo muchos latinoamericanos que adoro, pero Javier Marías tiene algo que nadie más tiene, y eso es así. Javier Marías rechazó el premio Cervantes, bajo el criterio que ese dinero es público, y bajo eso mismo, pues no quiero que me lo dé ningún gobierno, para no quedar comprometido con ningún gobierno, para no manchar, porque es que también hay que pensar siempre esa gran diferencia entre lo que es la labor literaria, y hay países que lo manejan distinto. México, por ejemplo, tiene una relación completamente distinta, y ahí está Octavio Paz, también ganador del Cervantes, quien el lunes pasado cumplió años de nacimiento también. Entonces siempre está esa idea de tú desmarcarte de lo gubernamental. ¿Para qué? Para no pasar por un vendido del régimen o por un vendido del de turno. Yo creo que lo que es complicado ahí, el caso de García Márquez ni siquiera se lo dieron, porque después del Nobel él dijo, no me den nada más, porque no voy a recibir absolutamente nada más. Y le mandaron una nave sonda, le dijeron, sí, este año va a ser usted, y como estamos llenos de maledicencias, después dijeron que a Mutis se lo dieron para de alguna manera dárselo a García Márquez, sí, para congraciarse con el amigo. Y ya lo hemos hablado tú y yo en otros momentos, Mutis tenía todo para ganárselo por sí mismo y por su cuenta. Pero lo que sí es muy claro es, sí, está la partida presupuestaria, como la hacemos, está el gigantesco esfuerzo en que sea sostenible y que sin importar el que venga de turno, lo vaya a tumbar. Y claro, eso es tanto una garantía como un arma de doble filo dependiendo del régimen que venga. Muy cortico, no sé si tuviste, nuestro Ministerio de Cultura acaba de cambiar la premiación del Premio Nacional de Novela Publicada. Hay un 60% de calidad literaria y luego hay un 40% de relevancia para el panorama literario colombiano o latinoamericano. Y uno dice, qué pánico, ¿qué es ser relevante? ¿No? Entonces, si quedan esos 125.000 euros a cargo de una novela relevante, pues entonces podemos tener algo relevante para un asunto social, pero muy mala desde el punto de vista literario. Y una buena novela es en sí misma relevante y buena. No, una buena novela no necesita ese escaloncito. Me parece que es un poco más denigrante el escalón, porque entonces te vamos a reconocer tu pertinencia, pero también vamos a reconocer que no eres lo suficientemente bueno. Entonces te vamos a dar este empujón. No, las novelas tienen que ser buenas. Si vamos a hacer concursos de relatos, de testimonios, hagámoslos. Y publiquemos y llamemos y hagamos escuelas de escritura, y lo que hace Pepe Zuleta, que también hace Libertad bajo palabra, uno de los ganadores del premio, de este mismo premio. De hecho, él va a las cárceles, tiene 12 colecciones ya de cuentos escritos por presidiarios, se llama Libertad bajo palabra, ¿no? Listo, y uno lee eso y no está esperando la obra maestra, está esperando el ejercicio de una persona que utiliza la escritura para ponerse bien consigo mismo. Pero eso puede tener toda la buena voluntad, pero no va necesariamente a llegar a ser una excelente novela. Entonces ahí es donde yo creo que es complicado, que supone pues una responsabilidad que por fortuna el jurado pues no es el ministro de Cultura, en el caso del Cervantes. Fíjate, a mí mencionaste lo de Pepe Zuleta, Libertad bajo palabra, un título que además viene del primer libro de Octavio Paz, también gran escritor, ensayista, poeta mexicano, y pues esto me da pie para hablar de nuestro Cervantes colombiano, nuestro premio Cervantes colombiano, que es Álvaro Mutis, que además fue una seguidilla porque él se gana en cuestión de 3 años, se gana los 3 más importantes premios
que un escritor pueda recibir en España. Él recibe el Príncipe de Asturias, a los pocos meses recibe Reina Sofía, que se le entrega a poetas nada más de lengua española, y luego recibe el Cervantes y pronuncia ese precioso discurso donde él hace esa declaración de amor a Don Quijote y habla pues de su origen gaditano y de cómo don José Celestino Mutis pues salió a estas tierras a hacer la expedición botánica. Hablemos un poco de nuestro premio Cervantes, de Mutis, de esa emoción de Mutis recibiendo el 23 de abril del 2002, recibiendo ese premio allá en Alcalá de Henares, y pronunciando, como digo, este bello discurso. ¿Tú qué recuerdas de todo esto? Pues yo siempre he sentido que pensar en Mutis es también pensar en España, ¿no? Es decir, hay una cercanía y una afiliación. Yo tengo mucho lo que, bueno, de hecho una charla que tú organizaste, que estuvimos con Ramón y con Gonzalo, hablando sobre el Mutis, yo me quedo mucho con esta idea de Mutis, de la creación de un lenguaje, que es todo lo que tiene que ver con el Tolima, con toda la región natural, ¿cierto? Como que traerla y al mismo tiempo todo ese trasfondo ya cultural y literario que traía Mutis para poder establecerlo. Me parece que fue un premio muy justo, porque es que no hay nada más complicado que ser amigo del premio Nobel y quien dicen es el mejor escritor de la lengua española. Es como puede salir un poquito, ¿cierto? Sí. Un poquito difícil, ¿no? Es como el Salieri del Mozart, ¿no? Es como, ¿cómo hacemos para que no? Pero tampoco que lo que se le dé no parezca que se lo estamos dando por contentillo, ¿no? Entonces sí me parece que es uno de los premios en los que logra reconocer un elemento y creo que, no sé, esto de pronto tú me vas a decir, Fede, pero muchas veces necesitamos estos reconocimientos externos para darnos cuenta de lo que está acá. Y sin ir más lejos, en España el caso de José Asunción Silva. Lo primero que se publica de José Asunción Silva de prosa de sobremesa lo publica Miguel de Unamuno en 1907. Aquí en España, en Colombia se pusieron bravísimos, ¿cómo así que publican nuestro poeta allá? Y Unamuno contesta desde allá diciendo, es que ni siquiera ustedes saben lo que tienen. Cosa que tenían un poquito de razón. Se llama el Bogotano Universal. El Bogotano Universal. Y de repente cuando se dan cuenta que Unamuno está celebrando a Silva, y no lo está celebrando desde la poesía, sino desde la prosa, que es ese comienzo de sobremesa, ese diario que habla de Marie Bashkirtsev, que es tan delirante pero tan potente, yo creo que eso también fue una sacudida para que los de acá dijeran, oiga, ¿qué tenemos entre manos? Entonces, ¿a qué vengo con esto? Un premio como el Cervantes, que está reconociendo la diversidad, estableciendo esas difusas fronteras lingüísticas, pues cuando elige, a veces son campanazos los que da, que permiten que uno mire hacia adentro y diga, oiga, no me había dado cuenta de... Y hay mucha gente que creo, y tú sabes, que hay mucha gente aquí que escribe y que lastimosamente no ha podido tener el protagonismo que debería. Y hay muchos autores en este momento que deberían leerse más, pero el público no está listo, o los medios no le dan lo suficiente, lo que sea, no importa, y ojalá les llegue su momento. Y si no les llega, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Pero sí creo que muchas veces el reconocimiento exterior ayuda a identificar muy bien lo que está dentro. Sí, o sea, sabíamos, yo tengo la memoria, sabíamos que Álvaro Mutis era un escritor muy importante, ya se habían publicado sus sagas narrativas, toda la saga de Macrol, pero el premio, o sea, esta seguidilla de premios, primero el Príncipe de Asturias, luego el Reina Sofía, que es su reconocimiento como poeta, además, dentro del mundo hispánico, cuando ya Octavio Paz había dicho, Mutis es el gran poeta de Colombia, lo había dicho en los años 70, y lo invita a moderar una mesa, nada menos que con Joseph Brodsky, que gana la posta el Premio Nobel de Literatura, Vasco Popa, el gran poeta de los Balcanes, Elizabeth Bishop, la gran poeta norteamericana del arte de perder, y por supuesto Octavio Paz, y el que modera la mesa es Álvaro Mutis, por invitación de Paz, o sea, lo pone en esa mesa desde los años 70 y mira cómo llega este reconocimiento. Un amigo de nosotros, Juan Felipe Robledo, poeta, hace su tesis doctoral sobre la presencia de España en Mutis, y es una tesis doctoral maravillosa donde él plantea dos grandes momentos.
donde dice: la poesía de Mutis del comienzo, de los trabajos perdidos, de los elementos del desastre, es la poesía del óxido, de lo derruido, de donde aparece también ese concepto de la tierra caliente y el trópico, y dice: y al final viene la poesía luminosa de la claridad de Mutis, que es España, y es ese tríptico de la Alhambra, Córdoba, aparece Andalucía, aparece Cádiz, como toda esta presencia española, Don Quijote por supuesto, pues es tan fuerte en esa manera de Mutis también de adjetivar. Yo siento que Mutis es nuestro gran adjetivador, ¿no? Sí. Y que cuando uno quiera aprender a adjetivar en literatura, lea Mutis, y yo creo que es luminoso. Entonces ahí vuelvo, y ese premio pues fue muy justo, y fue un premio que le da esa vuelta y le da esa proyección internacional sin duda, ¿no? Y yo creo también, ahí Fede, tú estás diciendo una cosa, y es que yo creo que nosotros desde Colombia es mucho lo que podemos ver en la literatura española del siglo XX. ¿Por qué? Porque está la literatura de la posguerra, está la literatura, mejor dicho, hay tantas exploraciones desde lo literario, tantos autores contemporáneos, desde un Trapiello, pasando por, bueno, pues por todo lo que podemos, que se publica entre 1940, digámoslo, pienso en Nada de Carmen Laforet, en Luis Martín Santos, tantos, y a mí sí me gusta pensar que cómo vamos a empezar a escribir acá, desde por lo menos las regiones, y esto lo digo cruzando los dedos, por lo menos desde las regiones donde ya se vive la paz, porque es que la literatura también se ocupa de la paz. Hay una cantidad de cosas que las novelas también entran a manejar y entran a pensar. Yo he leído novelas españolas y quiero pasar más allá de los clásicos que uno pueda ver, un Javier Cercas, incluso un Javier Marías en Tu rostro mañana, toda la reflexión que tiene por la traición que le hacen a su padre, etcétera, de Jacobo Deza, que también es la misma de Marías, etcétera, pero cómo puede uno también leer muy bien la forma como otros autores revisaron momentos emocionales, históricos, políticos, para uno saber un poquito acá por dónde puede empezar a apostar. Yo soy de los que sueña con escuelas de escritura a lo largo y ancho de todo Colombia, permitiendo que todo el mundo sea capaz de escribir su relato, porque ¿qué nos pasa acá? Los relatos pasan por las grandes ciudades. Tenemos unos muy buenos novelistas, por fortuna, que están escribiendo cosas, y quiero destacar sobre todo a don Ricardo Silva. Es el primero que se me viene a la cabeza, con lo que es el libro del duelo, con lo que es todos los que Río Muerto, etcétera. Pero a mí me encantaría que esos relatos se escribieran desde los territorios, así como se compone música desde las orillas de los ríos, que se escribieran esas novelas desde allá, y que esa experiencia no tenga necesariamente que pasar por la ciudad, contaminarse o no, no sé, pero seguramente cambiar muchos de los postulados que quiere, y necesitamos que las cosas se digan desde allá para poder conocer el lenguaje literario y lo que está ocurriendo allá. Entonces vuelvo, criterios de un jurado extranjero, postulados de unas ediciones y de unas editoriales, pues nos han hecho pensar mucho eso que hace 20 años todo el mundo creía acá, que es que el conflicto colombiano nadie puede hablar si no es colombiano. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cómo se le ocurre a alguien de afuera hablar si él no ha estado acá? Y entonces ahí está David Bushnell con ese libro de hace 25 años, etcétera, etcétera, y uno sí se da cuenta que los lectores literarios de otras partes tienen mucho que decir del país de uno y de los procesos que tiene que cumplir. Así es, y bueno, ahorita mencionaste el asunto de la deuda histórica con las mujeres y con las escritoras, y pues yo creo que de todas maneras vale la pena que destaquemos a las ganadoras del Cervantes. Entonces la primera fue esa gran y maravillosa filósofa, escritora, poeta, María Zambrano, ¿no? ¿Cómo quiero yo esos ensayos de poesía sobre San Juan de la Cruz? Además porque ella nos reivindicó también todo ese siglo de oro, entonces nos trajo a Góngora, Quevedo, hace esa lectura de San Juan de la Cruz desde el Cantar de los Cantares, como seguramente San Juan leyó el Cantar de los Cantares y se conectó, pues desde la Andalucía se conecta con todo ese mundo y la literatura oriental, con la literatura árabe, y yo creo que fue, digamos, como un reconocimiento muy necesario a una escritora que a esta fecha yo creo que es una de las grandes
autoras que hay que reivindicar y que hay que leer en nuestra lengua española. María Zambrano, ¿no? Sí, pues yo creo que todo lo que reivindique la escritura mística hay que leerlo. Sí. Porque creo que la escritura mística, se crea o no en Dios, se sea ateo o no, eso es lo de menos. Hay que ser lector literario y ya. Creo que cualquier acercamiento a entender esos impulsos siempre son fundamentales. Y creo que también es muy importante reivindicar la figura del ensayo y del ensayista y de la pensadora también, ¿no? Porque volvamos un poquito a lo que es el criterio de la selección, que haya contribuido al patrimonio, ¿no? Y el patrimonio lingüístico no se enriquece únicamente a partir de la ficción. Esa es otra cosa que solemos pensar, que solamente la poesía o solamente la narrativa, y resulta que no, resulta que es todo. Al contrario, mucha gente cree que si quiere incursionar en la lengua tiene que ser novelista, y no tiene que serlo. De hecho, es mejor que no lo sea. Si se queda con otro género, le va a ir mejor, ¿cierto? Pero hay algo, Fede, porque se está acabando el tiempo con que tú identificas Zambrano, y también están las últimas, por supuesto, Cristina Peri Rossi en el 2021, Ida Vitale en el 2018, y también el año pasado Rafael Cadenas. Sí. Tú dijiste que tú me ibas a preguntar a mí esto, pero todo así, mejor yo te lo pregunto a ti. ¿Cómo ves tú esta presencia de la poesía en los últimos años, y específicamente Cadenas, con todo lo que tiene que ver, por supuesto, su obra en Venezuela con el régimen, pero no nos quedemos únicamente con lo que denuncia? Me refiero más al lenguaje poético. ¿Tú cómo lo sientes, además, como poeta, crítico y tan conocedor? Pues mira, yo sí celebro no solamente el Cervantes a Cadenas, sino que en los últimos 10, 12 años sí ha habido mayoritariamente premiados poetas. O sea, ha ganado José Emilio Pacheco de México, ganó el poeta Juan Gelman de Argentina, ganó Ida Vitale de Uruguay, ganó Nicanor Parra de Chile, ganó José Manuel Caballero Bonal, y gana pues Cristina Peri Rossi, que tiene por supuesto una obra narrativa, pero su gran reconocimiento es desde la poesía, y Rafael Cadenas, que para mí, junto con Eugenio Montejo, eran los dos más importantes poetas, yo creo que de la segunda mitad del siglo XX, dentro del ámbito hispano, poetas que fueron transgresores en su momento, dueños de un lenguaje muy propio, y que yo siento un poco en concordancia a lo que hablaste al principio. La poesía pues nos modifica la lengua, la poesía nos da un contacto distinto con esa relación nuestra con la lengua. Decía Joseph Brodsky, quien lee poesía no se va a tragar entero un discurso político vacío o una falsa noticia, en fin, porque tiene una relación más exigente con la lengua. Cadenas, cuyos dos poemas más famosos se los recomiendo, de largo aliento, el poema Fracaso y el poema Derrota, que además es como la desilusión de un momento en los años 70, que hace como esos dos, y marca como una diferencia. No es lo mismo el fracaso que la derrota. En la derrota se lucha, ¿no? En la derrota hay la posibilidad de ir a la batalla y de perderla. En el fracaso no, en el fracaso tú como que de antemano ya te retiraste de la contienda. Y yo creo que además, por el momento histórico que vive Venezuela, que además pues fracturó a la comunidad literaria de este país, que tanto le debemos en esa relación cultural, como los escritores colombianos y venezolanos. Ahí teníamos otro premio, el Rómulo Gallegos, ¿no? Que era otro de los premios importantes que ganaron en su momento también García Márquez, Vargas Llosa, que ganó, por supuesto, Pablo Montoya recientemente. Pablo Montoya, no sé si se lo pagaron. William Ospina, Fernando Vallejo, que se lo donó a una asociación de perros, sí. En fin, el Desbarrancadero, me acuerdo. Pero en verdad Pablo creo que tuvo un problema, pero no, creo que no se lo pagaron. Se lo deben todavía. El poeta J. Mayo Arbeláez se ganó el equivalente a poesía, que es el Chino Valera Mora, que era por el mismo monto, que era $100,000, a él sí se lo pagaron, y él le dio 10 a la Revolución Cubana. Creo que estuvo bien. Le hicimos homenaje en la tertulia, me acuerdo, con Gloria. J. Mayo pues es fundador de esta tertulia. Entonces me parece que es un reconocimiento a la poesía y la importancia de la poesía en esa expansión de la lengua. O sea, si vemos a los narradores de ambas orillas también,
vemos la relación de ellos con la poesía, vemos cómo todos de alguna manera vuelven como esa cuenca inicial, que es la cuenca de esos grandes poetas, tanto de España como de América, a los que todos le debemos estas palabras que como decía Neruda, llegaron los conquistadores y se les caían las palabras de la boca, ¿no? Decía, se llevaron todo, pero nos dejaron las palabras porque se les caen de los labios, ¿no? Y eso lo dice en un muy bello poema. Entonces, siento yo que esos últimos reconocimientos, principalmente a poetas, Ida Vitale, para mí la gran dama de la poesía en este momento en lengua española, que conversa con esa gran Dulce María Loynaz, que gana también el Cervantes, creo que es la segunda mujer que gana el Cervantes en su momento, la gran poeta cubana que fue además cercana a García Lorca. García Lorca llega a Cuba y está unos días en casa de las hermanas Loynaz, y Dulce María tiene la posibilidad de conocer a García Lorca en ese momento. Entonces es eso, es como reafirmar la importancia de la poesía en la difusión y en la promoción de nuestra lengua. Y yo creo que siempre hay que volver a la poesía, siendo un lector de novela, ojo, pero creo que siempre hay que volver a la poesía. No sé si abrimos a preguntas ya, porque es que podemos seguir. Podemos seguir y habrá más tema. O sea que si alguien no levanta la mano, nosotros seguimos, podemos seguir. Y en agosto nos vemos. Y pasamos a García. Y la feria del libro. Y, sí.